En la cápsula de hoy de lenguaje o lectura crítica veremos conectores textuales. ¿Qué son? Los conectores son aquellas palabras o estructuras gramaticales que permiten organizar de manera coherente el texto, ayudando a que sea más fácil y precisa la comprensión del mismo. Los conectores son para la comunicación como las articulaciones son a los huesos, es decir, permiten su organización y su correcto funcionamiento. Articulan diferentes partes. ¿Para qué funciona? Se emplea principalmente para enlazar ideas entre las partes del texto y las oraciones dentro de los párrafos. Tienen tres funciones principales. La primera, establecer una relación entre cada párrafo que compone el texto. La segunda, organizar las ideas de manera coherente dentro de las mismas oraciones que componen los párrafos. Y la tercera, permiten el desarrollo de la comunicación, es decir, hace que el texto avance y no se estanque en una sola idea. A continuación veremos la clasificación de los diferentes tipos de conectores que existen. Aditivos. Son aquellos que expresan que el enunciado siguiente va a aportar nueva información equivalente o más importante que el anterior. Este tipo de conector está asociado a enunciados independientes. Algunos de ellos son más aún, todavía más, incluso, asimismo, encima, de igual modo, de igual manera, igualmente, de la misma manera, por otro lado, por otra parte, también, tampoco, al mismo tiempo, sumando, al fin y al cabo. Además, aparte de eso, para colmo, en otro orden de cosas, paralelamente, etc. Un ejemplo es, no me gusta el teatro, además estoy demasiado cansado para salir. Hay que tener en cuenta un elemento con estos conectores aditivos y es que pueden estar categorizados en otros tipos de conectores, es decir, pueden compartir dos categorías porque igual cada información es adicional, siempre va a ser aditivo un conector, pero hay unos que solo funcionan exclusivamente para adicionar información y otros, además de adicionar información, hacen otra función o cumplen otra función. Entonces es importante aprender a reconocerlos. La mejor forma de aprender a usar conectores y reconocerlos es leyendo y escribiendo, porque esto es el ejercicio que hace que nosotros entendamos cómo es su funcionamiento. La segunda categoría que encontramos son adversativos. Son aquellos cuyo uso permite que el enunciado que continúa modifique la argumentación u oponga ideas del enunciado anterior. Ejemplo de ellos son, no obstante, por el contrario, con todo, aún así, ahora bien, sin embargo, de todas formas, de cualquier modo, después de todo, en todo caso, en cualquier caso, en contraste, por otra parte, en cambio, tampoco, pero, más que, más bien, antes bien. Mándame una captura de pantalla, de lo contrario, no podré ayudarte. Adversativos se oponen al enunciado anterior. Otra categoría son los consecutivos. En este caso, los conectores son usados para mostrar que uno es causa del otro. Este tipo de conector está asociado a enunciados dependientes. Algunos de ellos son ¿por qué?, ya que, debido a qué, dado que, pues bien, puesto que, por el hecho de que, entonces, así pues, por eso, por ello, a causa de esto, por ende, de hecho, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, entonces, de manera que, por esta razón, por eso, por ende, por lo tanto. Un ejemplo es, me han despedido, por lo tanto empezaré a buscar otro trabajo. Causa, consecuencia. La siguiente categoría son condicionales. El enunciado posterior establece una condición no esperada con el anterior. Este tipo de conector está asociado a enunciados dependientes, es decir, necesita de un enunciado anterior para establecer una relación. Ejemplos de ellos son, en vista de, concedido que, por supuesto, aunque, aun cuando, aún así, pese a que, con todo, a pesar de que. Un ejemplo es, te enviaré una postal con tal de que me mandes tu dirección. Pone una condición frente a lo que se va a realizar. Una siguiente categoría son comparativos. Establece entre los enunciados una comparación. Normalmente el conector demuestra si esta comparación es positiva o negativa. Algunos ejemplos de estos son del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, contrariamente, inversamente, en cambio. No has hecho tu tarea, en cambio tu hermana ya terminó sus deberes. Otra categoría son los reformulativos. El enunciado a continuación reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Entre ellos se encuentra, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, en resumen, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, finalmente, en definitiva, resumiendo, sintetizando para concluir, por último, por ejemplo, así, así como específicamente, sin ir más lejos, concretamente. Un ejemplo es, muy es un adverbio, es decir, una palabra cuya función es complementar un verbo.
La siguiente categoría son ordenadores. Indican las diferentes partes del texto. Sirven para establecer un orden estructural en el mismo. Ejemplo de ellos son en primer, segundo, tercer lugar. Ante todo, para comenzar, llegado a este punto, por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después, finalmente, en fin, por último, en suma, para resumir. En conclusión, dicho de otro modo, brevemente. Un ejemplo es primero, abre el enlace, luego rellena el impreso y por último, envíalo. Teníamos también la categoría de temporales. Este tipo de conectores establecen relaciones temporales de los enunciados o entre los enunciados. Algunos de ellos son antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, previamente, tiempo atrás, en primer lugar, inicialmente, en este instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, entonces, simultáneamente, actualmente, mientras que, en este instante, mientras tanto, a la vez, entonces. Un ejemplo es, el año pasado me despidieron, desde entonces he estado buscando trabajo en vano.